Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda jornada del Congreso Internacional de Psicología Online. Seguimos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales, en la página del Congreso Internacional de Psicología Online. Hemos tenido algunos cambios en la forma en que se interactúa con las publicaciones. Les vamos a invitar a que puedan seguir la página para que sus comentarios puedan aparecer y que los ponentes puedan resolver sus inquietudes. ¿Listo? Los invitamos también a que puedan compartir estas publicaciones en sus redes sociales, invitar a otros colegas y amigos a que se conecten. A esta hora tenemos dos invitadas. Está con nosotros la doctora Yolanda Sierra Castellanos y la doctora Angélica Santos Andrade, que van a traer, o traen más bien, una conferencia titulada Observatorios, herramientas clave para el análisis, la política pública y la transformación social. La doctora Yolanda Sierra es magíster en gestión de las organizaciones de la Universidad de Quebec, Canadá, especialista en gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes, psicóloga de la Universidad Conrad Lorenz, y la doctora Angélica Santos es magíster en psicología de la Universidad del Bosque, especialista en psicología ocupacional y organizacional de la misma universidad y especialista en psicología laboral y organizacional, psicóloga de la Universidad Sur Colombiana. Doctoras, buenos días, bienvenidas a este espacio. Realmente es un gusto y un privilegio poderlas tener en este momento. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Buenos días. Y bueno, pues en ese tema bien interesante, ¿no? En estos días de pandemia que las lógicas laborales cambiaron, que las empresas tuvieron que hacer miles de ajustes para que las cosas empezaran a funcionar de una manera diferente. Creo que los observatorios terminan siendo la respuesta herramienta clave a la necesidad del país y del mundo, ¿no? Así que bueno, sabemos que vamos corridos un poco de tiempo, agradecerles a ustedes por su paciencia y las escuchamos. Bueno, muy buenos días. Mil gracias a los organizadores del evento por la invitación y a todos ustedes por aceptar esta invitación. Como nos lo decía el doctor David Bonilla, pues los observatorios en este momento cobran una importancia bien importante para que podamos hacer seguimiento y podamos ir viendo qué pasa con las cifras, cuál está haciendo el impacto, y definitivamente pues esto resulta una muy buena herramienta, entre otras, para trabajar este tipo de cosas. Por eso nuestra conferencia la hemos denominado Herramientas claves para el análisis, la política pública y la transformación social, porque es a partir de la información que damos, la información documentada, que tenemos elementos, ¿sí?, para hacer estos análisis de diferentes problemáticas, para sugerir política pública y con eso pues empezar a hacer transformaciones sociales que bastante las necesitamos en estos tiempos. En primer lugar, pues vamos a hablar de estos tres temas: política pública, transformación social, observatorios. La política pública, pues como todos sabemos, es un conjunto de objetivos, decisiones, acciones que se llevan a cabo en el gobierno para solucionar problemas que en un momento determinado los ciudadanos, el gobierno, sí, el Estado consideran como prioritarios. La transformación social, pues es un término de las ciencias sociales que se refiere a factores y causas que contribuyen de alguna manera a dar un cambio, en este caso, en la sociedad como tal. Y los observatorios como tal, revisando varias definiciones, hemos decidido que estos tres elementos de los que les vamos a mencionar recogen, sí, en buena parte lo que queremos decir cuando hablamos de observatorios. En primer lugar, una parte clave es que los observatorios son centros de pensamiento. No se limitan solamente a un repositorio de estadísticas, sino que de allí emergen y salen al encuentro de la realidad, que es compleja, sobre todo con dinámicas que son mucho más complejas de sistematizar y elaborar, ¿cierto? Y tienen ante todo una actitud abierta ante el conocimiento y son altamente sensibles al análisis. Ese es un elemento clave de los observatorios. Otro elemento de los observatorios que nos parece importante revisar es que se dedican al estudio, la reflexión y la divulgación del conocimiento sobre la realidad de un fenómeno observado o campo de observación. Es el de un centro humanista, científico y cultural, ¿sí? Tiene con base esos tres elementos como puntos de partida.
Y otro punto bien importante de los observatorios, que es también donde radica su fortaleza, es que se conciben como organismos autónomos, ¿sí? Son independientes, pluralistas y cuentan con capacidad crítica que contribuyen a una mayor racionalidad en el debate. Por eso, cuando se habla de observatorios, se espera que no haya conflictos de intereses en la información que se está proporcionando y se está analizando, sino que se consideran así autónomos, independientes, pluralistas y con una alta capacidad crítica. Están conformados también por expertos en la temática. Si bien es cierto, tienen expertos en la parte epidemiológica, expertos en la parte estadística, hay expertos en el análisis de la temática que se está trabajando como tal. Respecto a los observatorios, pues en Colombia hay muchísimos. Nosotros vamos a concentrar y a mirar algunas carencias que tenemos para presentar nuestras propuestas. En primer lugar, miremos el tema de salud y trabajo, que es el que más nos convoca y hacia el cual dirigiremos la propuesta que estamos planteando nosotros. Entonces, cuando hablamos de la salud y el trabajo, pues tenemos que tener presente que este es un discurso que viene desde las Naciones Unidas, ¿sí? Que parte desde que no es la primera vez que se habla de él, pero que digamos que se consolida con unas propuestas, ¿cierto? Y con unos retos a partir de estos dos temáticos. Y parte del programa, de la Declaración del Milenio, que más adelante se convierten en objetivos de desarrollo sostenibles, y dentro de los cuales entra el objetivo con la Organización Internacional del Trabajo, que habla para el trabajo decente, el trabajo digno, que tiene dentro de sus objetivos terminar, entre otras cosas, con la esclavitud laboral. Trabajar hacia que el mundo vaya trabajando hacia abolir las malas prácticas de contratación laboral que puedan existir en el mundo. En coherencia con eso, la Organización Internacional del Trabajo emite, ¿cierto?, en el 2011, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo y propone hacer toda una transición desde lo que es lo denominado salud ocupacional para que se hable de la seguridad y la salud en el trabajo con un enfoque de promoción de buenas prácticas para la prevención de la enfermedad causada por el trabajo. Entonces viene todo este mandato global, todo este discurso global, que también está en respuesta a lo que ya en el 2010 la Organización Mundial de la Salud había hablado de la necesidad de contar con entornos laborales saludables, ya que en 1995 la misma Organización Mundial de la Salud había decretado lo denominado salud ocupacional para todos. En este orden de ideas, otras organizaciones a nivel mundial, pero una que nos cobija directamente, la Organización Iberoamericana de la Salud, habla de la transversalidad de la salud y la seguridad y de todas las garantías que tiene que tener un Estado para trabajar la seguridad social y la seguridad y la salud en el trabajo. Colombia, por pertenecer a la OIS, pues se acoge a estos mandatos, al igual que a la OIT y a la OMS, y lanza su política pública, que en este momento ya se está terminando para este año, que es el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que va del 2013 al 2021, que habla de 4 puntos importantes: la transversalidad de la salud y la seguridad en el trabajo, el fortalecimiento institucional de la seguridad y la salud en el trabajo, la promoción de la salud y la seguridad en el trabajo, la prevención de los riesgos laborales y el reconocimiento de prestaciones. Y el Ministerio de Salud y de la Protección Social emite, ¿sí?, diseña, le da a la comunidad el Plan Decenal de Salud Pública, que también este año se vence, termina y se está elaborando el propio, pero habla en todos los escenarios de los que habla de la salud en el ámbito laboral, habla de la seguridad y la salud en el trabajo, y habla de algo muy importante: las líneas de investigación que se deben hacer en la salud en el ámbito laboral.
Y dentro de esas líneas de investigación, pues tiene que tocar todos los temas relacionados con todos los riesgos de los que nosotros estamos hablando. Hablamos que en la pandemia, que en época de crisis, el riesgo más alto que más nos ha afectado a todos los trabajadores, pues es lo que tiene que ver con la salud emocional, con la salud mental. Cómo se han disparado las cifras de afectación en salud mental, en salud emocional, cómo tenemos muchísimos más casos de ansiedad, depresión, ¿cierto? Y cómo tenemos más casos cada día más que nos indican que aquí tenemos un problema grave que tenemos que unirnos como sociedad para empezar a trabajarlo como tal. ¿Cuáles son los objetivos de los observatorios? Pues primero, identificar la problemática que va a estudiar. Segundo, determinar cuáles son las variables que conforman esa problemática. Observar y hacer seguimiento a la problemática. Visibilizar la problemática a través de informes y publicaciones. Por eso, la riqueza del observatorio y un punto obligado para los observatorios es las publicaciones para poder visibilizar el estado, concientizar a las diferentes entidades que lo conforman de la importancia de compilar información acerca de la problemática que se tiene, proponer y promover la implantación de las medidas preventivas adecuadas e influir en la creación de políticas públicas para la promoción de acciones específicas para la prevención de la problemática objeto de estudio. Y cuando miramos los temas de salud y seguridad, nos damos cuenta que tenemos un gran acervo de información y que tenemos muchos observatorios en el área de la salud, algunos en el área de la seguridad y la salud en el trabajo, pero que aquellos que están directamente relacionados con la salud mental en los contextos laborales aún no han sido visibilizados. Sin embargo, contamos con muchísima información para poder hablar de ellos, para poder contar con un observatorio como tal. En el sector salud, pues tenemos el Observatorio Nacional de Violencias, que se encarga de mirar todos los fenómenos relacionados con los diferentes tipos de violencia que hay en el país, contra la mujer, violencia familiar y algunas temáticas de violencia laboral que se pueden empezar a encontrar desde allí. El Observatorio Nacional para la Gestión Programática de las Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH, SIDA. El Observatorio Nacional de Salud Mental, que cuenta con muy buena información, pero que no permite discriminar mucho todavía la salud mental, producto en contextos laborales, que se gesta por la exposición a lo que se denomina factores de riesgo psicosocial. El Observatorio Nacional de Salud Materna en Colombia, el Observatorio Nacional Intersectorial del Embarazo en Adolescentes, el Observatorio Nacional de Envejecimiento y Vejez, el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Colombia, el Observatorio de Medicamentos y Tecnología, el Observatorio de Salud Cardiovascular, Diabetes, Enfermedades Crónicas, Observatorio de Economía de la Salud, de Observatorio de Salud de los Grupos Étnicos, el Observatorio Nacional de Zoonosis, Observatorio de Discapacidad en Colombia, otra problemática que bien nos aqueja y que fue altamente afectada por la pandemia y la crisis que vivimos y cómo la población discapacitada es una de las más afectadas en términos laborales por esta situación. Observatorio Nacional de Cáncer, el Observatorio de Calidad en Salud, seguimiento de actores en el sistema de calidad, el Observatorio de Talento Humano en Salud, que se encarga de mirar cuáles son las competencias, cómo está el talento humano que trabaja en salud, cuáles son los requerimientos que se tienen para trabajar allí. Observatorio de Desigualdades y Equidad en Salud, y un observatorio coronavirus que está empezando a mostrar cifras de cómo estamos viendo esta temática del COVID y su afectación en todos los niveles. A nivel del sector trabajo, tenemos un observatorio que está en Bogotá, que es de la equidad, de la calidad de vida en Bogotá. En el sector trabajo tenemos
desde el Ministerio del Trabajo y digamos que liderado por el Observatorio de Derechos Fundamentales, el Observatorio de Conflictos Sociolaborales. Tenemos también desde el Ministerio como fuente de información laboral, que viene siendo también una muy buena forma para empezar a crear un observatorio, que es en la fuente de información laboral, que se denomina FILCO. Tenemos la red de observatorios regionales del mercado del trabajo en Colombia y el Observatorio Ocupacional y Organizacional del SENA. A nivel de seguridad y salud en el trabajo, que es el tema donde ya empezaríamos a trabajar lo que es el tema de la salud mental en los contextos laborales, tenemos el Observatorio de la Salud y la Seguridad, que da cifras y que mira el comportamiento de estas cifras respecto a la siniestralidad laboral, que tiene que ver con accidente de trabajo, enfermedad laboral como tal. Hay un observatorio que es de la seguridad y la salud en el trabajo, que está liderado o pertenece a la Universidad del Rosario y el CRAI como tal. Hay un observatorio del trabajo y la seguridad social, sí, que está liderado por la Universidad Libre. Y a nivel internacional, algo que nos cobija y que también estamos allí nosotros, es el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Que está liderado por la OIS, que es la Organización Internacional de Salud Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo. Como podemos ver, aquí tenemos una cantidad, varios observatorios, varias propuestas. Sin embargo, carecemos específicamente, a pesar de tener un buen compendio de observatorios en el área de la salud y en el área del trabajo, de unas temáticas, del manejo de temáticas más exclusivas para que no se diluyan dentro de la cantidad de riesgos que se tienen allí y no tengan como la identidad que nosotras como investigadoras con la doctora Angélica creemos que se deben tener en un momento dado. ¿Cuáles son las fuentes de información para la academia? Para la creación de observatorios, quienes le brindan información a los observatorios. La academia, a través de sus productos de investigación, toda la investigación, todos esos datos que se tienen en la academia, muchas veces forman parte de un repositorio y no se empiezan a incluir dentro de las cifras que nosotros necesitamos. Las instituciones prestadoras de salud, las administradoras de riesgos laborales, las asociaciones de profesionales, los colegios de profesionales, las entidades que conforman el Sistema General de Riesgos Laborales y los sistemas de información de las instituciones del Estado. Y aquí hay otra que no la incluí allí, pero que es también, que son todas aquellas empresas que trabajan que son intermediarias entre las administradoras de riesgos laborales y las empresas, ¿sí? Que son los proveedores de sus servicios, que son los que también recogen muchísima información, y hay varias de mucho renombre y que cuentan con muy buenas bases y que tienen información y que necesitan, que quieren, que tienen propuestas específicas de hacer investigación para mirar el manejo de una problemática. Ya viene la palabra del qué y ahora viene el cómo. Y para el cómo los voy a dejar con la doctora Angélica Santos para que nos cuente un poquito cómo se diseña un observatorio. Adelante, doctora Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí acompañándonos. Bien, como lo mencionó la doctora Yolanda, en ese momento vamos a pasar a contarles cómo se diseña un observatorio, pero en gran medida la respuesta de crear un observatorio obedece a esa necesidad que muchos hemos experimentado en la academia de cómo hacer para llevar esto que nosotros estamos aprendiendo en la academia y o que identificamos en la academia a la práctica. Y es que encontramos que los observatorios realmente son ese puente entre la realidad, entre la población que nosotros estamos estudiando y lo que está sucediendo en la academia. Esa es la razón por la que nosotros hoy queremos invitarlos a construir observatorios y o a participar activamente de los que ya existen. Vamos a contarles entonces un poco cómo se diseña un observatorio, qué parámetros básicos hay que tener para el diseño del observatorio, pero también aprovecho para contarles que este ejercicio que estamos llevando a cabo el día de hoy de contarles cómo se diseña
tiene una razón de ser, y es que venimos haciendo un ejercicio juicioso desde la academia, desde la Universidad del Bosque, desde la especialización en psicología de la seguridad y salud en el trabajo y organizacional, más o menos desde el año 2015, donde hicimos un estudio exploratorio para revisar pues qué era lo que estaba sucediendo en el mercado y cuáles eran las necesidades que teníamos, y derivado de eso pues hoy también traemos una buena noticia, pero voy a pasar a contarles es cómo se diseña el observatorio. Bien, entonces vamos a tener, digamos que 3 aspectos básicos que tienen que ver, uno con el diseño y conformación del observatorio, la implementación y el posicionamiento. Son, digamos que los 3 aspectos básicos que vamos a revisar el día de hoy. Por supuesto, a grosso modo, porque esto tiene mucho detalle, pero sí quisiéramos como darle una información suficiente para que ustedes la puedan considerar. En primera instancia y posterior a haber hecho un ejercicio exploratorio o una pesquisa en el que ustedes puedan encontrar cuáles son esas necesidades que se tienen y haber identificado un poco esto que les contaba la doctora Yolanda al inicio, de si existen ya algunos observatorios que manejen temáticas similares, o si existe algún observatorio que consolide la información que ustedes quieren estudiar y que quieren comprender. Habiendo hecho eso, pues ya entonces pasamos a lo que tiene que ver con el diseño de los objetivos específicos, y es que los observatorios son organismos vivos. Al ser organismos vivos, funcionan como una empresa, como si fueran una empresa, y necesitan tener, claro, unos objetivos definidos, una misión, una visión, una razón de ser, cómo se van a querer proyectar. Todo eso lo tenemos que tener suficientemente claro, también para contarle a las partes interesadas o a nuestra población objeto qué pueden esperar de nosotros. Entonces, con relación a los objetivos específicos, habría que decir que en el marco de lo que la doctora Yolanda también nos planteaba, hay unos principios básicos de los observatorios, que por supuesto es comprender la temática, pero aquí estamos hablando de algo muy chévere, que es la vigilancia estratégica. Es cómo hacer que toda esa información que ya existe en algún lado, nosotros la podamos interpretar y utilizar para transformar la realidad, para salirnos del status quo, para tener mejores condiciones para nuestra población. En ese orden de ideas, una vez definidos esos objetivos específicos, los cuales deben estar en coherencia con las líneas de investigación, pues tendríamos, digamos que un punto chuleado. El otro aspecto que tenemos que establecer o diseñar, plantear, es la misión y la visión del observatorio que vamos a crear, a dónde queremos llegar, cómo queremos ser vistos, cómo queremos ser posicionados más adelante. Y el otro punto que es también muy importante en lo que tiene que ver con diseño y conformación de un observatorio es la creación de un equipo de trabajo. Claramente los observatorios necesitan un coordinador o un director, pero también necesitan un equipo de trabajo que conozca o sean expertos en la temática de estudio. Y aparte de esto, necesitan otros que sean expertos en el manejo de bases de datos, análisis de información estadística y para algunos casos de vigilancia epidemiológica. En lo que tiene que ver con las líneas de trabajo deben estar tan suficientemente definidas que disminuyan la probabilidad de generar expectativas diferentes al trabajo que ya tiene establecido el observatorio, y en todo caso habría que ser muy específico en el diseño de estas líneas de trabajo o líneas de investigación, porque son las que van a determinar nuestro accionar. Paso seguido, tendríamos que empezar a pensar en el proceso de investigación. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el análisis de esta información? ¿Cómo vamos a procesar la información? ¿Qué tipo de investigación vamos a hacer? ¿Investigación experimental, no experimental? ¿Vamos a hacer qué tipo de análisis descriptivos, correlacionales? ¿Qué tipo de información vamos a manejar? ¿Cómo la vamos a capturar? ¿Quién se va a encargar de hacer eso? Estos, digamos que son aspectos necesarios en el diseño del observatorio. Pasemos a la segunda parte, que tiene que ver con la implementación. Y en la implementación hay también 3 pilares fundamentales.
Uno es el proceso de constitución en sí misma, la formalidad del observatorio, que existe ya el observatorio, que se da a conocer a todas las partes interesadas, que por supuesto para eso ya debemos tener claro cómo vamos a actuar, ya tenemos que haber constituido este equipo primario que va a ser parte del observatorio y que se va a encargar de facilitar ese diálogo social con las diferentes partes interesadas. Y hay otro aspecto que se vuelve muy, muy importante para todos los organismos vivos y es el sostenimiento. ¿Cómo vamos a asegurar el sostenimiento? Si nosotros no definimos desde el comienzo cómo vamos a asegurar el sostenimiento del observatorio, seguramente vamos a ver truncados nuestros sueños y nuestros objetivos para llevarlos a cabo, porque aunque el observatorio no es una empresa con fines de lucro, necesita definitivamente un recurso para poderse financiar, para poder existir. Aporta mucho valor a la sociedad y en ese orden de ideas casi que termina siendo una cosa altruista porque su objetivo no es ganar dinero, no es lucrarse. Todo lo contrario, es generar transformación social, es generar mejoras en la calidad de vida de la población, pero eso necesita, por supuesto, unos recursos y necesita también mantener un grupo de trabajo que se encargue de dinamizar el observatorio. Finalmente, hay un aspecto importante también, lo que tiene que ver con la implementación, que son los mecanismos de divulgación. Y es que nosotros en esa pesquisa que hicimos o en ese estudio exploratorio que se debe hacer antes del diseño de un observatorio, también es preciso identificar cuáles son esas fuentes de información o con quién vamos a interactuar nosotros y de qué manera vamos a interactuar. Al establecer también esas partes interesadas, tenemos que saber qué tipo de información le interesa a esas partes interesadas y cómo acceden ellos a la información. Por ejemplo, si tienen facilidad para acceder al Internet y si consumen, información en web o todo lo contrario, tienen dificultades para acceder a esa información, entonces tendríamos que hacer publicaciones en físico, ¿no? Y qué tipo de publicaciones también vamos a hacer, o si tenemos que acudir a otros medios masivos locales. Eso también es determinante para que el funcionamiento o en la práctica el observatorio pueda funcionar. Muy bien. Y ya en lo que tiene que ver con el posicionamiento del observatorio, que es como la tercera fase también súper importante, porque una vez nosotros lo diseñamos, lo implementamos, es cómo nos mantenemos, ¿cierto? Y cómo hacemos que esto genere eso que tanto queremos desde la academia, que es favorecer la mejora a partir de la investigación científica. Entonces, aquí hablamos de algo muy importante y es que al ser los observatorios un proceso vivo, también están muy ligados con lo que es investigación, acción, participación y nuestro objetivo final va a ser también favorecer ese diálogo multisectorial en ese centro de pensamiento donde deben confluir diferentes tipos de pensamiento. Entonces, un aspecto importante para ese posicionamiento es las alianzas. ¿Con quién vamos a hacer alianzas para que, tanto para el financiamiento como para la alimentación, el procesamiento y el análisis de la información? Porque aquí no se trata de los expertos que están estudiando un fenómeno en particular, sino que esos expertos lo que están haciendo es facilitar ese diálogo social, no para que sean los expertos únicamente quienes lo analizan, sino para que las diferentes partes interesadas puedan interactuar en el análisis de esa información y, por supuesto, construir una nueva realidad. Y en ese orden de ideas, pues los medios de comunicación vuelven a ser importantes. Es súper necesario también que el observatorio se considere a sí mismo como parte de un ecosistema, como parte de una realidad, no como un ente que vigila simplemente, sino como un ente que hace parte, conforma la realidad que estamos viviendo y ayuda a partir de allí a transformarla. Es necesario entonces también definir cuáles van a ser los productos faro o los productos por los que va a ser identificado el observatorio, si van a ser publicaciones científicas
por ejemplo, cada cuánto se van a hacer esas publicaciones, si van a hacer infografías incluso, cada cuánto se van a sacar las infografías, si van a hacer boletines, cada cuánto se van a sacar los boletines y por qué medios se va a difundir esa información. Y en ese orden de ideas, para asegurar esa transformación social y ese diálogo entre las diferentes partes interesadas, perdón, hay que hacer una cosa muy importante como parte de los observatorios y es educar, formar, sensibilizar, porque es la forma en la que nosotros podemos facilitar ese match entre lo que está sucediendo en la investigación y lo que está sucediendo en la práctica. ¿Cómo hacemos para generar transformación social si una de las mayores dificultades es que mucho del conocimiento que nosotros producimos se queda en el contexto académico y se lleva a la práctica muy poco o se demora mucho tiempo en que la comunidad realmente reciba ese valor derivado de la investigación académica y o científica? Lo hacemos a partir de ese acercamiento y ese diálogo con la comunidad, del sensibilizar de lo que está pasando con los datos, del llevarlo a un lenguaje más familiar a la población con la que estamos trabajando. Dicho esto, entonces quiero contarles que esto que les venimos contando el día de hoy obedece a ese ejercicio que les mencionaba al inicio de investigación de hace muchos años desde la Universidad del Bosque, pero también obedece a la práctica, y es que hicimos todo un ejercicio para que hoy fuera una realidad poderles contar que en Colombia ya contamos con el Observatorio de Factores Psicosociales en el entorno laboral. Un ejercicio pues que venimos trabajando de hace mucho rato, pero que hoy se hizo realidad gracias, por supuesto, al apoyo del Colegio Colombiano de Psicólogos y al capítulo Bogotá, fundamentalmente. Y esa es la razón por la que hoy les podemos decir, no solamente basados en la información académica, sino también basada en la práctica, cómo podrían ustedes acercarse a la construcción de un observatorio de la temática que ustedes quieran estudiar, y en todo caso invitarlos a que ustedes participen activamente de los observatorios que hay actualmente en el país. Entonces quiero contarles un poco de los objetivos que nosotros tenemos como Observatorio Colombiano de Factores de Riesgo Psicosocial. Y en ese sentido tenemos 5 objetivos fundamentales que tienen que ver, por supuesto, con la promoción de la salud física y mental de los trabajadores, empleadores y sociedad en general, pero a partir de información de alta calidad, de información confiable, de información válida. Por otro lado, tenemos también la intención de facilitar ese acceso a la información, porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial, podemos decir que ya hemos recorrido un camino importante, ya han pasado un poquito más de 10 años desde que salieron los instrumentos estandarizados y validados para población colombiana. Algunas organizaciones hacen vigilancia epidemiológica a los factores de riesgo y de los efectos a los que se encuentra expuesta su población trabajadora. Otras organizaciones estatales tienen información del efecto en términos de enfermedad derivada del estrés, pero eso se queda muy como en diferentes instancias y tampoco sabemos, por ejemplo, qué está pasando con los diferentes sectores económicos, cuáles son los factores de riesgo más recurrentes, y ahorita, derivado de esta pandemia en la que la transformación de la forma de trabajar definitivamente se dio, cuáles son los riesgos emergentes y qué es lo que está pasando, tampoco, digamos, se ha venido estudiando. Así que viendo esa necesidad que era sentida, pues se pensó en el observatorio y, como les cuento, es una realidad. Entonces nosotros también tenemos esa intención de facilitar el acceso a esa información, evidenciar los posibles cambios en el mercado laboral que puedan impactar, por supuesto, la salud y la seguridad en los trabajadores, promover la generación de políticas públicas, cambios en las prácticas laborales y gestión del riesgo. Y por último, y no por eso menos importante, habría que decir que también nos interesa evaluar las prácticas de los profesionales especialistas en seguridad y salud en el trabajo, tanto de psicología, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, tanto en lo que tiene que ver con medición y evaluación como en lo que tiene que ver con gestión del riesgo psicosocial, también para asegurarle a la comunidad que estamos teniendo una buena praxis y en últimas nuestra intención es también promover esas buenas prácticas o las experiencias exitosas. Y
Bueno, ya solamente me queda decirles que esperen el lanzamiento oficial del observatorio, que tenemos 3 líneas de investigación definidas, que son los factores psicosociales, lo que tiene que ver con protectores, moderadores de riesgo y emergentes, en el marco, por supuesto, de las relaciones de trabajo, todo lo que tiene que ver con el monitoreo de las prácticas profesionales, en lo que tiene que ver con evaluación, pero también con gestión, y el monitoreo de las prácticas organizacionales para la gestión del riesgo. Entonces, súper agradecidas por la invitación y por el acompañamiento de ustedes. Mil gracias. A ustedes, muchas gracias por traernos esta información de valor que finalmente en el marco del Congreso termina siendo súper relevante. Yo quisiera preguntarles si en este momento ya se están haciendo algunos estudios, ya hay resultados de algunos estudios que se esté trabajando en el marco de la pandemia o apenas estamos en la creación del... Estamos en la creación. Tenemos como una base todos los estudios que se han hecho. Colombia lleva 10 años evaluando los factores de riesgo psicosocial, hay muchos datos, pero pues también necesitamos datos actualizados de lo que está pasando actualmente. En este momento estamos en todo el proceso de conformación, de consolidación, y este es un proyecto que será a través de CONCYT, liderado por el capítulo Bogotá, por el capítulo Cundinamarca, creo que es Bogotá, Cundinamarca, y está adscrito al Colegio Colombiano de Psicólogos. Como tal, estamos en este proceso, estamos como en el lanzamiento, y la idea es ya a partir del año entrante empezar a arrancar con la consolidación de información, los convenios y todo lo demás. Qué bueno para los que se van conectando aquí con el Congreso. Mire, estamos hoy de lanzamiento del observatorio, así que después no digan que no estamos al día. Hay una pregunta que nos hacen aquí en el chat, y es: ¿qué estrategias han utilizado para dar a conocer a la población en general de la disponibilidad de este recurso excelente de acceder a información científica, de presentar inquietudes y de retroalimentación mutua entre organizaciones e individuos? Angélica. David, es que estamos recién naciditos, o sea, quiero contarles que empezamos en agosto, o sea, en agosto tuvimos como el visto bueno, ya, ok, salen, por eso aquí les estamos contando como que esperen el lanzamiento. Tenemos, por supuesto, en la página del Colegio Colombiano de Psicólogos vamos a tener también nuestro micrositio en el que va a aparecer toda la información para que las personas puedan vincularse en las diferentes partes, los profesionales, las empresas del sector real, las empresas del sector estatal, las diferentes partes interesadas puedan acceder a información de calidad, información valiosa, pero también puedan aportar, porque esto es como te mencionaba, es un diálogo. Dinámico, es un diálogo social. Y ahora llevamos. Ahí quisiera preguntarles, entendiendo que el sector real a veces es tan apático a todas estas experiencias académicas, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en estos primeros acercamientos que han hecho? ¿Las empresas sí responden al tema? Por ejemplo, las empresas del Estado, ¿cómo responden ante, digamos, que estos tipos de iniciativas? Bueno, inicialmente tenemos que el ministerio está creando un centro de observación de cómo se da el tema de los riesgos psicosociales. No exactamente un observatorio, no lo llaman así, pero sí están generando un centro de observación de consolidación de información y de consolidación de información, y uno de los objetivos de nosotros es hacer convenio con ellos. Pero eso, ¿cómo se va a hacer? A través de una plataforma que la va a trabajar el ministerio. Entonces, nuestro primer aliado tiene que ser el ministerio, las ARLs y las empresas, para que nos empiecen para que podamos hacer convenios y podamos empezar a recopilar la información. Esta es una información que hay que manejarla con muchísimo cuidado, porque toda esta información tiene criterios de altísima confidencialidad, y lo que nosotros necesitamos es bases de datos. Entonces, como estamos avalados por CONCYT, que es una entidad tan seria, creemos que vamos a empezar a tener unos buenos acercamientos. Como les decíamos, nosotros llevamos como 3 años en investigación, habíamos tocado varias puertas de, bueno, ¿quién nos auspicia el desarrollo, ya la puesta en marcha y el sostenimiento del y encontramos una muy buena respuesta en CONCYT? Ya habíamos hecho la solicitud, yo ya había mencionado en algunos espacios el interés, hasta que parece que se abrió la puerta, y pues todos sabemos que no hay nada más poderoso en esta vida que una buena idea cuando le llegó la hora. Entonces estamos muy optimistas frente a este trabajo, que lo está liderando
Lo está liderando Angélica con apoyo de parte mía, con asesoramiento también desde lo teórico, lo conceptual y ese tipo de cosas. Es un proyecto que, como les digo, venimos trabajando las dos hace mucho rato y que lo venimos allí ya, vamos a ver, estamos en ese plan, muy contentas porque la iniciativa ha cogido como fuerza en este momento y ya arrancaremos con todo el proceso de promoción, si Dios quiere, el año entrante. Seguro así va a ser y pues aquí quedamos condicionados a que nos puedan mostrar todas esas iniciativas, pero sobre todo los resultados de Los los hallazgos de ese resultados. observatorio que pues definitivamente impactan la calidad de vida de las personas. Pues doctora Yolanda Sierra, doctora Angélica Santos, gracias por este espacio. Aquí en el chat las personas dicen felicitaciones, Gloria Cajeda dice felicitaciones por esta iniciativa que debe ser acogida por todas las áreas de la psicología. Estoy de acuerdo con ella, es Así que es. necesitamos más observatorios para saber qué está pasando en la vida real, no solo en la academia, sino cómo se conjugan esos dos factores para dar respuestas reales a nuestra sociedad. Así que a ustedes felicitaciones y muchas gracias por esta ponencia. No, a ustedes, mil gracias por la invitación. Bueno, a las personas que siguen conectadas a esta hora, pedirles que pues bueno, sigan conectados. Nos vemos en la tarde en esta presentación que estamos haciendo en el marco del tercer Congreso Internacional de Psicología. Agradecerles por todo su tiempo, invitarlos a multiplicar esta información en sus redes sociales. A la doctora Angélica Santos, a la doctora Yolanda Sierra, muchas gracias por haber participado y bueno, seguramente tendremos el chance de volverlas a tener en estos escenarios y con todas las investigaciones que trae. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Buena tarde para todos.